estadística. Pero desde experiencia personal, yo no soy un estadistólogo, sino soy un investigador, un docente que hace investigación también, y que la estadística es una herramienta que me permite comprender una situación. Pero es una herramienta, no es, no es más que eso. Por eso hay que quitarse el miedo a veces de la estadística, como wow, va a explotar algo cuando uno usa la estadística, pero no nada más que yo la aprendí como quizás ustedes la pueden aprender. O sea, yo comencé a investigar en mi área de investigaciones Chagas y Leishmaniasis, estamos trabajando. Trabajo en este centro, que es el Centro de Estudio e Investigación de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas, en la carrera de Medicina. Soy profesor adjunto también de la Cátedra de Física Biomédica. Mi oficio yo soy biólogo, me hice hace 27 años trabajo en la Facultad de Medicina en el área de salud y hice mi tesis doctoral en el doctorado de Ciencias de la Salud, que medicina tiene 2 doctorados, uno para médicos y médicas y uno para no médicas y médicos. En el caso de eso, ahí lo hice mi doctorado, así que hice mi tesis doctoral sobre todo en Chagas. Pero bueno, lo que un poco me invitaron a un poco el tema de sí, bárbaro, está bien. De entrar a la estadística, obviamente son 3 encuentros, bueno, que nos va a quedar muchas cosas en el tintero, pero bueno, por lo menos es importante que empezar a mirar y a ver qué significa esto de la estadística. Pero repito, hoy la idea de hoy me parece a mí, porque siempre me parece mucho más sencillo y mucho más importante a veces, es comprender esto de la ciencia primero, ¿no? Cuando uno habla de método científico, de ciencia, que la estadística en el método, ¿qué es este tema de la ciencia y qué es este tema del método científico? Y cuando uno trabaja, ¿por qué puede hacer ciencia o puede no hacer ciencia, ¿no? Sí. ¿Algo pasó? ¿Está puesto el...? Sí. No, está puesto, si yo por eso... Yo no sé ahora, recién avanzó y ahora no avanzó. Bueno, no importa. ¿Querés que lo pase? No, pero está como clavado. Está. Ahí está. Listo, ya está, no, prefiero hacerlo yo. No, perfecto. Quería mostrar un poco lo que hago, lo que hacemos en el trabajo en el centro, para que vean más o menos qué hacemos. Trabajamos con animales de laboratorio, hacemos fisiopatología. O sea, una idea es el Chaga es ver qué hace y por qué hace lo que hace el Chaga, que es de dónde viene esas cardiopatías, por ejemplo, que ustedes van a ver como cardiólogos. Por eso tratamos de ver cuáles son los factores que hacen que un paciente se empeore, o por qué hay algunos pacientes, algunos infectados con Chagas y otros no tienen cardiopatía, y por qué algunos sí, por qué algunos tienen megacolon, megaesófago y otros tienen problemas cardíacos desde leve hasta moderado, hasta grave, hasta muerte súbita. O sea, tratamos de encontrar a nivel de animales de laboratorio por qué pasa lo que pasa. También trabajamos con aislamiento de Trypanosoma cruzi. Ustedes saben que, bueno, si no lo saben, hay 6 tipos de T. cruzi, no hay uno solo, hay 6 tipos dando vuelta, y cada uno podría estar generando una clínica diferente en el paciente. Tratamos de entender eso, de si es así. Después tratamos en quimioterapia, estamos buscando nuevos tratamientos para el Chagas. El Venidazol, una de las críticas que tiene es que es tóxico, bastante tóxico para mayores de 14 años. Así que estamos tratando de buscar tratamientos que sean más benignos para el paciente. Y hacemos también investigación clínica, o sea, investigación con pacientes, donde trabajamos con mitocondrias de pacientes, porque vemos las mitocondrias estarían afectando, el parásito estaría afectando las mitocondrias. Eso haría que eso que vemos clínicamente es algo que ocurre dentro de la célula, y una de las cosas que está ocurriendo es que daña las mitocondrias, lo cual daña toda la cadena energética, y eso genera cambios obviamente en el paciente, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos lo que hacemos. No es así. No, tampoco. Bueno, vamos al tema en sí, lo que les interesa, por qué están acá. Siempre, cuando uno piensa en un científico, yo por lo menos siempre pensaba en Don Albert Einstein, ¿no? De qué es la ciencia, ¿no? Algo tan discutido a veces, desde distintos puntos de vista.
Lo que siempre se ha planteado en ciencia o lo que se habla comúnmente, lo que se llama el sentido común, ¿no? Uno habla, bueno, esto es por sentido común, es esto, por sentido común es lo otro. Y la pregunta es si el sentido común tiene lugar en la ciencia. O no es científico el sentido común, ¿no? Cuando hablamos de sentido común, ¿de qué hablamos? Muchas veces por sentido común uno podría explicar a un niño, o sea, traten de explicarle a un niño que no tiene nada tan cultural como nosotros, que donde ustedes están parados no es redondo. O sea, estamos parados algo en este momento en un lugar que es nuestro planeta, que es redondo. Lo van a mirar raro, así como que es redondo. Esto no es redondo, esto es plano. No solamente es redondo, sino que en este momento estamos girando. Va a decir, más raro está, porque está loco, ¿cómo que estamos girando? No podemos estar girando. No solamente que es redondo, que estamos girando, sino que estamos viajando a través del sistema planetario. Va a decir, bueno, este tipo está malo. Un chiquito, no hay forma que quizás de hacerle creer, más allá de que por un principio de autoridad y nada más, que lo que estamos diciendo es así. Su sentido común le dice que esto es plano, que esto está quieto y que no estamos viajando a ningún lado. Entonces a veces el sentido común nos dice una cosa y el conocimiento científico que va más allá del sentido común, de nuestros sentidos, nos dice otra. Eso es, creo que las personas que han podido avanzar más en la ciencia, aquellas que se han animado a ir más allá del sentido común. Porque el sentido común nos decía otra cosa. Esto es quieto, es plano y no nos movemos. El sentido común son los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y evitar eventos de forma razonable. Eso es muy subjetivo. No quiere decir que uno puede vivir con el sentido común. Sí, puede vivir perfectamente. Ahora, a veces no se puede avanzar porque el sentido común, que son nuestros sentidos, no nos permite. Esto lo saqué una foto. Hace 2 años estuve en Costa Rica. A mí me encantan de los lugares que voy, los mercados. O sea, los mercados es un lugar muy lindo para aprender y para comprender las culturas a veces de un lugar, ¿no? Y esto era un puesto que había ahí en el mercado de Costa Rica. Era como la farmacia del lugar, ¿no? Entonces me puse a leer, ¿no? Dice Sorosi Uclo para controlar la diabetes, para el colesterol, triglicéridos, hígado graso, presión alta, insulina de la control de la diabetes. Tenía todo, o sea, realmente esto era una farmacia. Esto era un prospecto de un remedio. Esto, 7 hierbas, úselas en 7 baños y limpias para alejar malas vibras y a las suegras vinas. Suegras vinas se le dice así a las suegras malas, metidas, ¿no? Esto es un prospecto, es decir, bueno, esto es lo que la persona, uno diría, no, esto es atraso, no es ciencia, esto es otra cosa. Muy bien. ¿Qué diferencia hay con eso? Efecto de compuestos naturales obtenidos de plantas de la zona cuya sobre diferentes formas de Trypanosoma cruzi, estudio de mecanismo de acción. Esto también son plantas y que las hemos usado ahora sobre el Trypanosoma cruzi. Pero a esto le llamamos trabajo científico. La pregunta es ¿por qué no es un trabajo científico el otro? Porque acá obviamente hay un método. Lo otro va a depender quizá de que si yo creo en esto o no creo en esto. Tiene que ver con mis comportamientos, tiene que ver con mi cultura, tiene que ver con mis creencias. Esto no debería depender de eso. O sea, más allá que yo sea católico, judío, musulmán, ese efecto sería exactamente igual. Eso es un poco lo que se desprende del sentido común y de nuestras creencias de lo que es la ciencia. Que funciona algunos elementos que podemos ver sin importar lo que yo pueda opinar de eso. Este tipo es un tierraplanista. O sea, gente que cree que la Tierra es plana. O sea, a pesar que estamos en el siglo XXI, que ya han pasado 500 años de Galileo, hoy de nuevo se ha reflotado el tema de que la Tierra es plana. Esto es lo que creía, entre eso y lo que dice la Tierra es plana es lo mismo. Esto es una construcción. ¿Qué diferencia entre un conocimiento científico y esto? Que esto es una construcción subjetiva. Esto nunca nadie lo ha visto. Más allá que está en la cabeza de alguien. Y lo ha fabricado hace 500, 600 años. Creían que la Tierra era así realmente. Antes de Colón, de todo. Incluso antes de Colón ya se sabía que la Tierra era redonda. Los griegos ya habían medido la circunferencia de nuestro planeta. Pero para ellos esto era una construcción.
¿Qué diferencia había? Que esto no lo veía nadie, salvo determinadas personas que creían que era así. Sobre esto, a esto, han transcurrido, esto es científico, sí, porque esto no importa nuestras creencias. No importa si ustedes son cristianos, católicos, ateos, musulmanes, todos están viendo esto, lo pueden ver. Le podemos sacar una foto, algunos le han sacado foto de esto. Va más allá de lo que yo creo. Esto es una construcción subjetiva y cultural. Esto no. Esto, el 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1 tomó una foto de la Tierra desde unos 6.050 millones de kilómetros de distancia. Esto es nuestro planeta visto desde esta distancia. O sea, acá vivimos nosotros. Y evidentemente no estamos arriba de una tortuga. Esto es visto por una sonda a 6.050 millones de kilómetros de distancia. Miren el camino que hemos recorrido desde la tortuga arriba desde la tierra plana arriba de una tortuga a esto. O a esto. Acá estamos nosotros. Este es nuestro planeta. Y esto es nuestra Vía Láctea. Y esto es una fotografía. Esto no es una construcción subjetiva. No es una construcción de acuerdo a mis creencias. Y esto no importa mis creencias, yo voy a ver eso. Después uno le puede dar interpretación a esto, por supuesto. Pero esto es objetivo. Ahora, ¿qué es el conocimiento científico? Para algunos son procedimientos que me permiten inferir estadísticamente, construir hipótesis y ponerlas a prueba. Es aquel que se obtiene siguiendo los procedimientos del método científico. O sea, si mi abuela no hubiera muerto, estaría viva. Es como que dice lo mismo. O sea, es científico porque utilizamos métodos científicos, pero porque utilizamos métodos científicos porque es científico. Es como una cosa que el lagarto, la víbora que se come su propia cola, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el método científico? Si gano 30.000 pesos, eso es una observación. Si necesito 45.000 para vivir, eso es un problema. No llego a fin de mes, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, gano 30, necesito 45, lo primero que digo, no llego a fin de mes. Eso se llama hipótesis. ¿Por qué? Porque tengo que comprobar si es cierto o falso eso. Entonces, una vez que pago el alquiler, la luz, el agua, el súper, bla, bla, todo eso, lo que hago es recolectar datos. O sea, empiezo a pagar y recolectando datos para ver si esta hipótesis es verdadera o es falsa. El día 15 del mes ya gasté los 30.000. Por lo tanto, analizo los datos y por lo tanto no llego a fin de mes. Por lo tanto, mi hipótesis es verdadera. Esto es el método científico. O sea, el método científico que lo usamos constantemente, aunque no lo hacemos, digamos, sistemáticamente, pero lo utilizamos. Ustedes como médicas y médicos lo utilizan a hacer un diagnóstico. O sea, cuando hacen un diagnóstico viene el paciente, lo observan, le plantea un problema, ven un problema, plantean una hipótesis. Dicen, bueno, este paciente puede tener tal cosa. Entonces le dicen, bueno, hágase estos análisis o veamos esto para ver si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Una vez que tienen los datos en sus manos, la radiografía, el análisis de orina, de sangre, dicen mi hipótesis es verdadera o es falsa, por lo tanto, ustedes plantean, tiene tal diagnóstico. O sea, el diagnóstico final es que la comprobación o no de la hipótesis inicial. El problema, en el caso de la medicina, es cuando no tienen ninguna hipótesis. Y el paciente empieza a deambular por todos lados hasta que alguna cosa le vamos a encontrar, ¿o no? Entonces, es importante utilizar el método científico para analizar. Humberto Eco dice que el método científico es el método humano de pensamiento. O sea, todos hacemos eso, aunque sea inconscientemente. Antes de entrar acá, tengo que ir a clase, qué sé yo, bueno, esto va a ser un plomazo. Bueno, ya tiene una hipótesis. Ahora están recolectando datos. Después los van a analizar y van a decir, sí, mi hipótesis era cierta, es un plomo. Pero lo hacemos normalmente a eso de plantear una observación, un problema. La hipótesis siempre es verdadera, es afirmativa o negativa. O sea, una hipótesis tiene que ser, esto es así o esto no es así. Nunca es una pregunta. Entonces, si ustedes hacen una hipótesis en su trabajo de investigación, siempre la hipótesis la tienen que afirmar o negar. O sea, su trabajo de investigación va a ser afirmar o negar una hipótesis. Porque ustedes la van a tener, la tienen que tener. O sea, si no, nadie hace porque sí, vamos a ver qué pasa. No, mi hipótesis es que yo trabajo con fármacos para probar fármacos. Mi hipótesis es que esos fármacos van a funcionar. Que van a eliminar el Chaga, por lo menos en la fase aguda y asintomática, pero que algo le van a hacer. O mi hipótesis es que el parásito genera una clínica determinada. Pero siempre tengo una hipótesis que mi trabajo científico de investigación
tiene que negar o validar esa hipótesis. Esa es una de las diferencias entre ciencia y no ciencia. Porque la no ciencia, y no estoy diciendo, no estoy hablando peyorativamente con eso, o sea, cada uno me parece fantástico, y hay que aprender y hay que escuchar de todos lados. La no ciencia no tiene métodos que hacen que valide o no una hipótesis determinada. O sea, yo puedo decir, bueno, los ángeles tienen alas. Ajá. ¿Cómo vas a comprobar eso? Hasta ahora no hay forma. Todo queda en la subjetividad. Entonces no es científico. ¿Es otro problema? Es otro problema. Respetable y fantástico, pero no está dentro de la ciencia porque no hay método científico para objetivamente medir o cuantificar eso. ¿Está claro esto? Es decir, son algunas de las condiciones para hacer ciencia. Por ejemplo, ahora, todo lo que uno utiliza el método científico, ¿es científico? Eso es ciencia, nada más. Se utiliza un método científico. Yo tengo mis dudas. Ustedes saben lo que son las leyes de Murphy, ¿no? O sea, si algo puede fallar, fallará. Las leyes de Murphy no están escritas en ningún lado, ni son métodos científicos, pero todas las hemos comprobado o decimos esto ocurre porque ocurre. Por ejemplo, esta es una ley de Murphy. O sea, nos ponemos a calentar el asado y el humo va. Cuando nos vamos y sentamos, el humo seguramente cambia el viento y nos llega para el otro lado, ¿no? Eso ocurre, siempre pasa eso. O sea, justo se te da por darle la noticia mala a tu papá el día que pierde el equipo de él. Se te peora el problema. A mí me ha pasado por lo menos cuando era chico. Otra dice, bueno, se rompe, pero costará más arreglarlo que comprar uno nuevo. Siempre uno dice eso, ¿no? Lo cual a veces no es cierto, ¿no? O siempre que estás en una situación buena, algo te la va a arruinar. O sea, algo va a pasar que te la va a arruinar. Otra es cuando estás en un recital, te vas al baño y justo en ese momento cantan la canción que a vos más te gusta. A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. O esta, ¿no? Siempre que estamos comiendo la mermelada, se nos cae, ¡tac! Se cae con la mermelada para el otro lado. Esto se llama las leyes de Murphy, ¿no? Supongamos que esto, más esto. O sea, los gatos siempre se caen parados. La pregunta es, si yo le pongo una tostada al gato en la espalda, ¿el gato va a caer parado o va a caer acostado? Yo puedo hacer una investigación científica con respecto a eso. Es decir, ¿esto es científico? Y puede ser, ¿por qué no? Yo voy a usar el método científico para demostrar si esto ocurre. Entonces se muestran, agarro distintos tipos de gatos, porque tengo que usar muchos gatos diferentes, porque unos gatos caen parados, pero los otros no. Entonces tenés que usar todos los tipos de gatos que puedas conseguir. Todos los tipos de tostadas, porque un tipo de tostada puede ser que sí, otros que no. Lo atás al gato y lo arrojás. Entonces contás la cantidad de veces que cae parado o que cae del otro lado. Entonces haces estadística, o sea, medís constantemente. Usás el método científico, tenés un problema, tenés una hipótesis y tenés que ver si es cierto o no. Entonces sacás foto, lo escribís, lo mandás a un congreso y sacás un resumen. Los principios físicos que determinan la caída en pie del gato prevalecen sobre la ley de Murphy que determina la caída de la tostada con la mermelada hacia abajo. Entonces, en este trabajo hemos comprobado empíricamente que la conservación del momento angular que determina la caída de los gatos de pie representa un principio más poderoso que la ley de Murphy que determina la caída de los tostadas con la mermelada hacia abajo. Para esto fijamos tostadas de diferentes pesos y tamaño a la espalda de distintos gatos, atándolas o pegándolas. Y tras juntar entre 1 a 3 cucharadas de mermelada a la cara exterior de la tostada, se dejó caer el sistema a diferentes alturas que iban desde 1,3 a 3,5 metros. En el 99,16% de las 476 experiencias, o sea que hay una muestra estadística bastante importante, que es evolución del sistema que ha respondido a los principios físicos y no a la ley de Murphy relacionada, pueden extraerse como conclusión, por un lado, la supremacía de aquellos principios sobre esta ley y por otro, la falta de carácter de la misma como ley universal en la cual se ha descubierto un límite de validez. Se propone entonces la reformulación de la ley. Las tostadas siempre caen con la mermelada hacia abajo. Las tostadas siempre caen con la mermelada hacia abajo, excepto cuando se fijan a la espalda de un gato. Creemos que este trabajo es una de la importancia del cuerpo. Sí. Esto es ciencia. O sea, usan el método científico. O sea, tiene una hipótesis. Ahora, ¿a quién diablo le importa esto? Lo que quiero decir, que la ciencia no es solamente un método científico. No es solamente hacer un método, sino que está influenciado por muchos otros factores. Una es la validez, la importancia, el financiamiento. O sea, si consiguen financiamiento para hacer esto, yo lo felicito. O sea, hay todo un conjunto de elementos en la ciencia que van más allá del método científico. Tiene que ver con lo cultural,
tiene que ver lo que el establishment acepta de investigar o no investigar. Hay muchas cosas en la ciencia que no es solamente el método científico. Hay incluso prejuicios de uno, o sea, uno influye, o sea, tampoco uno es excepto, está libre de prejuicios, de elementos a la hora. Hay elementos, en una época se había investigado que los negros tenían cerebro más chico que los blancos, por ejemplo, y se había publicado. O que las mujeres eran inferiores psicológicamente que los hombres, y se había publicado esto. Y la ley lo amparaba. Exactamente, o sea, hay, digamos, lo que quiere decir que esto no es solamente una cuestión de método científico. Lo digo para poner las cosas de no tan romántico el tema de la ciencia. Para poner en su lugar y decir por qué estas cosas, por qué las líneas, porque hay supremacía a veces de líneas de investigación y no otras. Y eso lo vemos todo. Yo trabajo en parasitología y nos cuesta muchísimo publicar trabajo de parasitología. En cambio, cáncer. El cáncer se publica, ¡puf!, sale inmediatamente, te llama, digamos, lo que quiero decir, hay elementos que nos va a costar meter, trabajar, influir, que las cosas se publiciten, porque realmente hay grupos hay un trabajo que se hizo hace 6 o 7 años, un grupo de Inglaterra, una revista analizó los trabajos financiados por empresas privadas, ¿no? En el 80% de los casos, los fármacos que se probaban daban positivo, quedaban bien, cuando estaban financiados por una empresa farmacológica. Cuando ese mismo trabajo se hacía en un organismo estatal, bajaba un 40% la positividad. ¿Entiendes esto? Es decir, lo que quiero decir con esto, para que nos veamos, no nos enojemos, no nos sorprendamos a veces cuando las cosas, ¿sí? ¿Por qué no me publican? ¿Por qué no puedo avanzar? Esto está también hay una subpublicación de resultados negativos. Así es. Que ayudarían a no iniciar trabajos que ya se han hecho. Así es, incluso la OMS ha advertido eso, o sea, de ojo con los resultados negativos, porque cuando uno hace un meta-análisis, ya después veamos lo que es. Meta-análisis, ¿qué es? Es una revisión bibliográfica de métodos se hace sobre todo con investigación clínica. Es decir, bueno, supongamos, yo estoy probando un fármaco, y ese fármaco lo pruebo en 200 personas. Es muy chiquito para decir que ese fármaco es efectivo. Entonces, hay otra persona en otro lugar que lo hace sobre 300, entonces van sumando un metaanálisis como si fuera todo una sola muestra de 2000 personas. Es un análisis bibliográfico, entonces, que tiene el momento, el mismo fármaco, todo, y dicen, mira vos, después de probarlo en 2000, 3000 personas, este fármaco es efectivo. El problema que ese análisis se hizo sobre lo publicado. Y lo publicado siempre es positivo, muy pocas veces publican resultados negativos. Entonces, quizá hay 2000 personas que el fármaco le fue bien, pero hay 6 millones que se murieron. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener, la OMS ha recomendado, ojo muchachos con los metaanálisis, porque se están haciendo sobre resultados positivos. Después ocurre que a los 2 meses que ese fármaco está en la calle, lo sacan de circulación porque era cancerígeno. Y la otra dicen, che, pero si nosotros habíamos dicho que era cancerígeno. Pero nadie la vio, ¿por qué no se había publicado eso? Por eso digo lo que digo para ubicarnos un poco mejor en la situación de la ciencia, ¿no? La ciencia es un conocimiento que se está haciendo y rehaciendo continuamente, siempre es provisional y sujeto a revisión, y esto es muy importante, nunca se crean los dueños de la verdad absoluta. O sea, la ciencia, los hechos son elementos que van saliendo y que se pueden ir rediscutiendo constantemente, ¿no? Construido por humanos y por ello influenciado por los elementos personales y sociales de la condición humana que construye ese conocimiento, especialmente sus valores, ideologías y ética. Eso también está influenciado. Uno tiene que tratar de que no. Había un famoso fraude que era con el hombre de Piltdown, se llamó. El hombre de Piltdown fue en las fines del siglo XIX. Inglaterra era la potencia mundial, o sea, en ese momento Inglaterra era la que manejaba los mares y el mundo. Y no se bancaban los ingleses. Ahí se empezaron a descubrir en esa época los huesos de seres humanos de hace mucho tiempo en África, donde más se encontraron. Entonces los ingleses no se bancaban que el origen de la humanidad estuviera en África. Y encima podrían ser negros y encima mujeres. O sea, es algo que los ingleses no se bancaban, que pudiera ser. Entonces, casualmente, descubrieron el Piltdown, que queda 20 minutos de Londres, en el campo de un arqueólogo, cavándolo, poniendo una vía de tren, no sé qué era, encontraron un cráneo que era como el eslabón perdido, o sea, era la mitad humano, mitad simio. Entonces se dijeron, acá está. O sea, entonces, a quien se lo dan era una persona
es como muy importante, no era cualquier, pero era una persona muy prestigiosa, un antropólogo muy prestigioso, y un grupo que lo rodeaba muy prestigioso. Nadie se animó a discutirle, entonces dijo, este es el eslabón perdido, o sea que el origen de la humanidad estaba en Inglaterra, no solamente en Inglaterra, estaba a 10 minutos de Londres. Eso duró 50 años, hasta que un odontólogo de un museo lo sacó y lo empezó a mirar y dice, che, estos dientes no son humanos. Entonces se empezó a ver que eran de orangután. ¿Qué habían hecho los tipos? Le habían insertado a un cráneo humano una mandíbula de orangután. Y habían creado un fraude que fue el hombre de Pildo que duró 50 años. ¿Por qué? Porque nadie se animó a mirarlo con ojos críticos y nadie se animó a discutirle a ese grupo de personas que eran muy famosas esa situación. Lo que quiero decir con esto, que cuando uno lee un paper, yo siempre trato de abstraerme de los nombres. Porque obviamente si uno lee un paper, qué sé yo, de bypass, de Favaloro, difícilmente ya se acostumbra. Entonces uno tiene que tapar el nombre para poder que no sea influenciado por el nombre, ¿no? Y eso ocurre mucho en los congresos, en las situaciones, que dicen, no, pero lo dijo tal, y debe ser. Y bueno, veámoslo si es cierto. Tiene que ser criticado y con crítica, ¿no? Esto es lo que nunca tenemos que hacer. Aquí están las conclusiones que hechos podemos encontrar para respaldarlo, ¿no? Eso se hace a veces, ¿no? O sea, yo tengo esto tiene que ser así. A ver cómo hago para que todos los datos que encuentro respalde esa conclusión. Hacer ciencia es esto. Aquí están los hechos, ¿qué conclusiones podemos extraer? Esto es lo que me parece que debemos trabajar. O sea, trabajar así, o sea, con hechos y los hechos, ¿qué conclusión? No al revés. Muchas veces uno ya tiene la conclusión de antemano y le va encontrando. Eso, bueno, en la diaria que leemos los diarios es constante, cómo vamos, ya tenemos lo que tiene que ser y le vamos poniendo esto de acá. Bueno, eso no debería ser hacer ciencia. Bueno, esto es lo que pongo para poder que nos pongamos en contexto cuando uno habla de la estadística en general, o sea que es una herramienta, pero que no está alejado de muchos otros aspectos de la ciencia y de la investigación, que me sirve para comprender, pero así vamos a ver que la estadística también me puede servir para tapar. O sea, me puede servir para mostrar o me puede también servir para tapar. Para poder investigar, o sea, para poder conocer las causas de los procesos de salud y enfermedad y para mejorar el estado de salud, o sea, realmente vamos a trabajar en investigación en esta área para eso. Para conocer las causas de los procesos y para mejorar el estado de la salud. Eso creo que es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Si hacemos esto para ser famosos y con dinero, me parece que se van a dedicar a otras cosas. Ojalá, de eso tampoco creo que van a vivir en la pobreza, ni mucho menos, pero, digamos, pueden... venga, si quieren, tranquilos. ¿Está bien ahí? Bueno. Entonces, para conocer las causas de los procesos de salud y enfermedad y para mejorar el estado de salud. Y siempre tienen que tener en cuenta, cuando queremos conocer las causas de los procesos de la salud y enfermedad y mejorar el estado de salud, la persona, el lugar y el tiempo. O sea, no hay personas atemporales. No hay una tipología de persona que sea atemporal. Toda persona vive en un tiempo y un lugar determinado. Entonces, cuando hablamos de, a veces hacemos generalizaciones, los seres humanos somos así o somos asá, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay un tipo de ser humano que sea universal. Cada ser humano de cada lugar y de cada tiempo, o sea, el ser humano que vive hoy no era el mismo ser humano que vivió hace 50 años. Por ejemplo, actualmente tenemos una condición única en la historia de la humanidad. Tenemos 4 generaciones que conviven. Esto nunca se dio. O sea, actualmente la humanidad tiene 4 generaciones que conviven. Esto es la primera vez en la historia de la humanidad que se da. Y eso genera cambios sociales, económicos, de salud, muy, muy importantes. Entonces, hoy no es lo mismo que hace 40 años. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué jóvenes estamos hablando? ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Los jóvenes son universales? No, los jóvenes ahí tienen un tiempo y un lugar determinado. No es lo mismo el joven de Córdoba que el joven de Salta, que el joven que vive en Sudáfrica, o el joven que vive en Holanda. Son diferentes. Entonces, cuando no hay un joven universal, ni un ser humano universal. Hay de personas que tienen un lugar y un tiempo determinado. Por eso es importante cualquier investigación que hagan con personas, con seres humanos, de situar eso, de qué estamos hablando cuando hablamos de esas personas.
de qué persona estamos hablando, de qué lugar estamos hablando y de qué tiempo estamos hablando. Y hay otra cosa que influye mucho ahora también, que hoy en día tenemos muchísima información de las personas a nivel individual, de su comportamiento, de su hábito, de su consumo, de su estado de salud, a través de los dispositivos, de las redes sociales, etc. Entonces, eso también está cambiando un poco la orientación en algunas investigaciones, se está haciendo más, o se habla del cambio de la medicina basada en evidencia y cómo empieza ya la medicina de precisión o individualizada en función de personas, o sea, de las diferencias de respuestas individuales o sea, y sobre todo, por ejemplo, es importante trabajar cuando uno habla de qué lugar y qué tiempo y de qué persona. Porque, por ejemplo, yo conozco un amigo que es médico y que es de Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Él trabaja mucho tiempo en Bangladesh. O sea, en Bangladesh es un lugar bastante complicado desde el punto de vista socioeconómico. Y él trabaja en leishmaniasis. Y entonces me decía, buscar un medicamento. Pues, perfecto. En Bangladesh tiene que la persona para caminar, o sea, para buscar un hospital, por ejemplo, si una mujer está infectada y tiene leishmaniasis, tiene que caminar a veces 3 días para un hospital. Caminar 3 días, ¿no? No estamos hablando que toma un colectivo, camina 3 días para llegar a un hospital, ¿sí? Cuando camina 3 días deja en su casa, en su choza, hijos, 4 o 5 hijos. Que si se va más de 4 o 5 días, los chicos mueren y los chicos probablemente estén muertos. Por hambre o por le tocó a algún animal, algo les pasó. Entonces, cuando uno dice, le vamos a tratar de leishmaniasis, quédese 30 días internada, es imposible, se te va a los 2 minutos. Entonces, cuando uno busca un medicamento para leishmaniasis para esa persona, que tiene un tiempo y lugar determinado, tenemos que buscar un medicamento que le ayude ambulatorio para que le pueda tomar y volver a su casa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, nada está alejado de qué estamos hablando cuando hablamos de tratamiento. ¿De qué persona estamos hablando? O uno imagina, bueno, el tratamiento, una vez que, una conferencia que fui a escuchar de Chagas, que también trabajo en Chagas, decía, bueno, sí, hay un problema, que los chagásicos tienen un problema genético en el alelo 22, entonces vamos a hacer... Yo me imagino, digo, ¿qué le vas a ingeniería genética a un hachero que está en el medio del monte de Santiago del Estero? No entiendo cuál es la situación de eso. Digamos, lo que quiero decir, cuando estudien, investiguen, nunca se olviden a quién va dirigido, pero a una población real. ¿A qué población está dirigido eso? ¿A una población que tiene posibilidades de determinar? Sí, por supuesto, pero también tenemos que pensar en otro tipo de patología. El caso de las que yo trabajo, que son bastante olvidadas, desatendidas, que el Chagas, la leishmaniasis, es un tipo de población determinada. Por lo tanto, tengo que buscar un tipo de tratamiento que sea factible, que sea accesible a esa población. Por eso es importante saber de qué persona, de qué lugar y de tiempo estamos hablando cuando hacemos investigación. Para eso tenemos lo que se llaman métodos de investigación, para distintos tipos para llegar a esos procesos de salud y enfermedad. Cuando hablamos de persona, lugar y tiempo, siempre nos debemos preguntar, ¿quién? O sea, colocar sexo, etnia, edad, ingreso económico, estado de nutrición, hay muchos quién. ¿Dónde? ¿Cuál es su ubicación geográfica, la institución, el clima? ¿Cuándo? La estacionalidad, el tiempo de evolución. O sea, si trabajamos, por ejemplo, medio ambiente y tiempo, no es lo mismo la morbilidad y mortalidad más frecuente en invierno en algunas patologías. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de qué tiempo estamos hablando. Yo quiero que estudiar determinada patología que se da más que todo en invierno. Bueno, perfecto. Entonces, no la busquemos en el verano. O, por ejemplo, países desarrollados, envejecimiento de la población, cardiopatía isquémica e hipertensión son las patologías más comunes. Pero en países en desarrollo afecta a personas más jóvenes por fiebre reumática, enfermedades infecciosas de Chagas, problemas de nutrición. La edad, aumento drástico de la incidencia con la edad desde un 1%. Por ejemplo, nosotros tenemos una población argentina cada vez más vieja, cada vez más envejecida. O sea, nuestra pirámide poblacional no existe más, ya casi un barril. En Argentina tenemos una tasa de nacimiento de 1,8 hijos por pareja. ¿Qué quiere decir? Que por cada pareja no hay todavía 2 hijos que la reemplacen, ¿no? O sea, hay 1,8. Necesitamos 2 parejas para que a lo mejor tener 3 hijos que puedan reemplazar a una. ¿Se entiende? O sea, si tuviéramos 2 hijos por pareja, estos 2 hijos nos reemplazan. Pero como tenemos 1,7, 1,8, no alcanzamos a reemplazarlo. Por lo tanto, va a haber cada vez más gente grande y menos joven. Esa es la población general. Y eso implica también una investigación determinada. Cuando hablemos de salud, cuando hablemos de qué investigar, porque vamos a tener una población mucho más envejecida, por lo tanto vamos a tener patologías que hacen a ese envejecimiento para poder investigar. Bueno,
Todo ese método de investigación en ciencia tiene que tener la herramienta que se llama bioestadística o estadística, que es un poco la que vamos a empezar a abordar hoy. O sea, todos los métodos de investigación que tienen que ver con el análisis científico tienen como herramienta y tienen que tener la estadística como una herramienta para entender toda esa cantidad de números y de datos que vamos a obtener. Dentro de los métodos de investigación hay distintos tipos de métodos de investigación. Uno puede ser un método observacional. ¿Qué quiere decir un método observacional? Que yo observo una situación pero no la estoy provocando. Por ejemplo, yo puedo tratar de investigar cuál es la tasa de desnutrición infantil en un lugar determinado. Yo obviamente no estoy provocando la desnutrición, estoy observando una situación determinada. La tasa de mortalidad, tasa de mortalidad materna, de mortalidad infantil, etc. Yo estoy observando lo que ocurre, pero no lo estoy provocando. Hay mucha investigación sobre eso y muy valiosa. Dentro de la observacional tenemos la descriptiva, es decir, cuáles son las características de eso que estoy mirando, a quiénes les ocurre, cuándo les ocurre y dónde les ocurre. Esas son las características de una investigación observacional descriptiva. Hay mucha gente que hace investigación y muy valiosa, sobre todo en países como los nuestros, donde faltan muchas cosas para describir todavía y para observar, ¿no? Hay elementos que a veces de datos que copiamos de otros países y no tenemos los propios. O sea, es importante describir situaciones en nuestras poblaciones que son, e incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda cada vez estratificar más la información en salud. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades cada vez más estratificadas. Entonces, cuando hablamos de mortalidad infantil, no es lo mismo hablar de mortalidad infantil en el centro de Córdoba que en el norte del país. No es lo mismo hablar en el Chaco que en Capital Federal. Y dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una cosa es la mortalidad infantil en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, Palermo, Recoleta, etcétera, que en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay datos que son realmente altísimos, muy parecidos a los del norte del país. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando uno habla de datos de salud, tiene que tratar de estratificar cada vez más, y es importante describirlo como son. Después tenemos una observacional analítico. ¿Por qué? Porque en este caso solamente describimos un hecho. Ocurre tal cosa. Ahora lo que queremos saber es ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? O sea, lo observamos, pero ahora tratamos de encontrar la causa de por qué ocurre lo que es. O sea, por ejemplo, si yo digo la tasa de desnutrición infantil es tanto, yo estoy describiendo algo. Ahora quiero saber por qué ocurre esa desnutrición, ya paso a una observacional analítica. Porque ahora quiero saber por qué ocurre lo que ocurre. Y eso también, pero sigue siendo dentro de lo que estoy observando porque no lo estoy provocando. ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón. Sí, perfecto. Ajo, hablo muy rápido. Permiso, ¿no? Y después tenemos la experimental, que es un poco la investigación más complicada, más difícil, porque en este caso ya no estoy observando, sino estoy provocando una situación. Tenemos que observa relación de enfermedad-causa e interviene manejando y controlando. O sea, yo le doy a un grupo de personas un medicamento que creo que es mejor que el que está. Entonces ya no estoy solamente observando, sino estoy provocando una situación. Estoy diciendo, bueno, este medicamento es mejor que el que habitualmente toman, por lo tanto yo le voy a dar otro. Ya estamos interviniendo en esa situación. Es más difícil, más controlada, hay comités de bioética que deben ser así, mucho más que control, porque ya estamos trabajando con personas. Tiene que tener lo que se llama consentimiento informado, o sea, tiene que pasar, la persona tiene que estar de acuerdo, formar parte de una investigación. Es mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más cara, digamos, hacer ese tipo de investigación. Pero porque obviamente amerita mayor control porque son seres humanos, ¿no? Y si es el niño, todavía más complicado. Dentro de eso tenemos investigación experimental con no humanos, que se llama investigación preclínica. En el caso personal, yo hago investigación preclínica con ratones. O sea, eso trabajo con ratones, o in vitro, o sea, con tejidos, con células, etc. Pero es investigación necesaria, sí o sí, para pasar a lo que se llama la fase de investigación con humanos clínica. No hay ninguna investigación clínica que pueda llegar a eso si no antes pasó por la preclínica. O sea, tenemos que tener datos muy contundentes en investigación preclínica que me avalen a pasarlo a la investigación clínica. Si no, no es posible hacer eso. O sea, todo pasa primero por la investigación preclínica.
Dentro de esas etapas de investigación tenemos, bueno, elaboración de un proyecto. O sea, una vez que elaboramos un proyecto, recolectamos datos. O sea, digo, bueno, yo quiero investigar esto de tal forma, de tal método, de tal, todo. ¿Cómo voy a hacer? Para eso necesito, bueno, mi objetivo es tanto. Bueno, perfecto. Una vez que hago el proyecto, supongamos el caso de ustedes, que hagan una tesis doctoral. Bueno, primero tienen que encontrar algún lugar donde hacerla, tienen que encontrar una directora o un director que los acompañe, esto es muy importante. O sea, importante y una recomendación, nunca se larguen solos, o sea, esto no es una cuestión de ir buscando a ver qué hago, sino formen parte de un equipo de investigación, de alguien que las dirige, porque si no van a estar peleando mucho más, es mucho más difícil. Entonces, una vez que tengan eso, se hace un proyecto, decir, bueno, quiero investigar tal cosa, de cuál es el problema, lo justifico, etcétera, etcétera, y lo planifico. Bueno, yo voy a medir tal cosa, en tal tiempo, en tal lugar. Eso va a una comisión que se lo analiza, se lo aprueba o no, le dan correcciones, etcétera, hasta que digamos, ya está listo, ya está aprobado, empiece su tesis. Y ahí empezamos a recolectar los datos que yo ya planifiqué en mi tesis. Una vez que estén recolectados esos datos, ya vamos a ver. ¿Cómo hacemos la recolección de datos? El tema es que no es tan sencillo a veces recolectar datos o qué datos recolectamos. ¿Cuáles son los tipos de datos que nos permiten responder las preguntas de la investigación? Primero es esto. Tenemos que tener claro cuáles son los datos que nos permiten responder a las preguntas que yo me pongo en la investigación. ¿Cuáles son las fuentes donde podemos obtener los datos? ¿A través de qué medio o método se pueden recolectar? Estas son preguntas que sí o sí se la tienen que hacer cuando hagan el proyecto de investigación. Es decir, ¿qué tipo de datos quieren recolectar? ¿De dónde lo van a recolectar? ¿Y a través de qué medio lo van a hacer? Porque ahí empezamos a poner los pies sobre la tierra a veces. O sea, a veces uno puede plantearse hacer determinados datos y recolectarlos con herramientas que no poseemos. O que son muy caras de tenerlas. Acá decimos, bueno, hacemos, no sé, algún tipo de anticuerpo monoclonal para esto. ¿Cuánto sale? $10.000 cada uno. Bueno, entonces no vamos a hacer anticuerpos monoclonales. ¿Se entiende? Entonces uno empieza a poner los pies sobre la tierra, a ver qué puede hacer con lo que tiene. Y en esta realidad, a veces algunos que tienen la posibilidad de tener mucho dinero, bueno, fantástico, los felicito, pues la mayoría no. Entonces tenemos que ver cuáles son los instrumentos posibles, de acuerdo a nuestras posibilidades que tenemos ahí en el equipo de investigación, para recolectar esos datos. A veces tenemos que cambiar de dato, tenemos que buscar un dato un poco más humilde, porque nos permitan con las herramientas que tenemos. Las condiciones para que un dato se constituya en información útil para una investigación son que esté definido y caracterizado, es decir, que sepamos con exactitud qué es, o sea, que sepamos qué estamos midiendo. Exactamente. Que sea posible de observar externamente, o sea, que sea visible para todos. No que dependa, no, lo tengo acá en mi cabeza, no me sirve eso, tiene que ser visible. Que sea posible de medir, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Que sea variable, y esto es importante para la estadística. La estadística trabaja con variables, no con constantes. O sea, que lo que yo mida tenga variabilidad. Si no, ¿para qué lo voy a medir? O sea, si yo sé, o sea, yo tengo este celular, digo, ¿cuántas veces se me cae si yo abro los dedos? 100%. Antes de hacer este experimento ya sé el resultado. Eso no es estadística. Esto es una constante que tiene que ver con la ley de gravedad. ¿Se entiende? O sea, si por alguna razón yo abro los dedos y en vez de caer 100 veces, algunas veces se detiene, otra se queda acá, otra vuelve a parar, eso sí, porque no voy a saber exactamente qué va a pasar hasta que no abro los dedos. Yo acá no es estadísticamente investigable si yo ya sé cuál resultado voy a tener antes. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo? Sé que el 100% de las veces esto se va a caer. Entonces, sobre eso no hago estadística. Lo hago sobre variables. Los datos que se recolectan en esta etapa no equivalen a los resultados de investigación. Y esto es importante. Porque uno puede juntar muchos datos, pero todavía no tiene los resultados. O sea, los datos son valores que mido yo. Ahora, un resultado, o sea, si yo tengo datos, ya lo vamos a ver, no responden a la pregunta de investigación, sino solo constituyen la información necesaria para poder hacerlo. Ya vamos a ver el ejemplo. En una investigación, los resultados derivan del proceso de análisis e interpretación de los datos y de las relaciones entre datos. Proceso llevado a cabo por el investigador sobre la base de una metodología previamente definida. En otras palabras, es el investigador quien debe ordenar y darle sentido a una serie de datos para que se constituyan en información y en último término en conocimiento. O sea, los datos se tienen que transformar en resultados y de ahí sacamos las conclusiones. Por ejemplo,
Esto. Esto es la tesis del futuro doctor Javier Buteler que está ahí. Lo traje porque, bueno, estas son las planillas que él hace y que llena y llena constantemente. Estos son datos. Acá no podemos ver qué resultado hay de la investigación. No solamente, un gran importancia. O sea, si esto no se hace nada, obviamente. Esto no le quita importancia a esto. Pero son datos, no sé qué pasa ahí. Estamos sacando datos de si el tiempo, la hipertensión, el tabaquismo, la edad que tiene, cómo, dónde vive. Fantástico. Ahora, ¿qué me está diciendo eso? Nada. O sea, tenemos una cantidad de datos, pero todavía no tenemos resultados de lo que yo estoy viendo que me respondan a la pregunta de la investigación. Ahora, cuando yo los proceso, tengo esto. Entonces ahí me está dando información. Esto sí es un resultado. Tiempo de infección en años, entonces ahí me veo que ahí tengo 3 grupos. El tiempo sin alteraciones, con alteración electrográfica, con cardiomegalia. O sea, esto ya es un resultado, ya me está dando información. Ahí tengo 3 grupos que van desde que sin alteraciones hasta cardiomegalia. El tiempo de infección, el grupo 1 y grupo 2 tienen tiempo de infección muy similares. En cambio, el grupo 3, que tiene más patología, es el que más tiempo de infección tiene. O sea, esto es un resultado, esto no es un dato solamente. Allá me está dando información interpretada de los datos que tengo. Por eso es importante no confundir datos con resultados. Estos son resultados, porque esto me ayuda a responder la pregunta de la tesis. Para recolectar datos se utiliza una serie de herramientas y técnicas que en forma genérica se denominan instrumentos. El instrumento de recolección de datos tiene que ser confiable. O sea, se refiere al grado que en su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, bajo las mismas condiciones, produce los resultados iguales. O sea, si yo tomo un termómetro para medir la temperatura de una